Te aviso. Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. A todos los que están viendo este mensaje, y también a aquellos que van a verlo después. Quiero dar la bienvenida de parte de la Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza. Estamos ubicados en el país de Panamá, en la provincia de Panamá Oeste, corregimiento del Coco, en el sector de Santa Librada, Velarde, calle Los Ríos. Los invitamos a nuestros cultos y también los invitamos a nuestros estudios. Todos los domingos tenemos estudios vía Zoom de 1 de la tarde a 3 de la tarde, hora de Panamá. Y vamos a iniciar este tiempo pidiendo dirección a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, estás en los cielos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Padre, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, Señor. Padre, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos ilumina el camino que tenemos que tomar. Padre, nos ponemos ante ti, Señor. Padre, que tú lleves, que esta palabra que hoy se va a predicar llegue al corazón que tú has decidido, el corazón que tú has escogido, Señor, y que llegue y quede en esos corazones. Padre, te pido por cada persona que va a escuchar este mensaje, por cada hermano que va a escuchar este mensaje.
A los que te conocen, Señor, a los que son tus hijos, te pido que este mensaje transforme más su vida. Que estén más claros, Señor, respecto a la disciplina en la iglesia. Y a los que no te conocen, Señor, que este mensaje los cambie. Que sean renovados, que sean regenerados, para que puedan recibir la fe que solo tú das y puedan arrepentirse. Padre amado, gracias, Señor. Padre, quiero pedirte, Señor, nuevamente por cada uno de ellos. Ten misericordia de los que no te conocen. Y ten misericordia de aquellos que creen que te conocen, pero viven una vida de engaño. Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, cada día en nuestras vidas a vivir conociéndote más y más y más. Queremos, Señor, conocerte, Señor. Queremos conocerte cada día. Y cada día, Señor, entonces vivir en santidad, buscándote, Padre. Te alabamos, Padre, y te damos la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy tengo un tema que se llama la disciplina en la iglesia local. Y la encontramos en 1 Corintios 5. Cuando una persona, hermano, sufre de alguna infección aguda o crónica que no responden a los antibióticos o desbridamiento quirúrgico, que eso es la extirpación de los tejidos muertos o dañados, es necesario la amputación. La amputación es el procedimiento quirúrgico que comprende la extirpación de una extremidad o un miembro, sea un brazo o una pierna, o parte de un miembro, que puede ser un dedo, puede ser una mano. En general, como consecuencia de una gran infección, es necesario la amputación. Y es necesario la amputación porque si no cortan la parte infectada, esta parte infectada va a dañar o va a infectar todo el cuerpo. Y esta persona puede llegar hasta morir porque no se le controló la infección. Y de esto va a hablar 1 Corintios hoy. Hemos comparado la amputación igual a la excomunión de la iglesia. Ser excomulgado de la iglesia de Corintios, ser excomulgado de la iglesia de Cristo, es algo terrible, hermano. No obstante, solo hay un pecado tan grave que justifica la expulsión del cuerpo de Cristo. Este pecado es el de la impenitencia. Es la actitud de una persona que está obstinada en un pecado y no se arrepiente. Hay una multitud de pecados, hermanos, que requieren de la disciplina. Hay una multitud de pecados que se requieren de la disciplina de la iglesia. Sin embargo, como la disciplina de la iglesia es un proceso de varios pasos, y el último de ellos es la excomunión. El único pecado que puede llevar a ese extremo es el negarse a arrepentirse del pecado que inició el proceso en primer lugar. La excomunión es la medida disciplinaria más extrema de la iglesia. Implica incluir al pecador no arrepentido de la comunión de los fieles. Esta doctrina, hermano, se deriva de la enseñanza de Jesús sobre el atar y desatar. Usted puede buscarlo en Mateo 16, 19, Mateo 18, 15 al 20 y Juan 20, 23. La responsabilidad de la iglesia
la responsabilidad de la disciplina fue dada a la iglesia. Sin embargo, el pasaje en Mateo 18 enumera 3 pasos que han de preceder a la excomunión. Vamos a buscar Mateo 18. Dice así, Mateo 18, versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En otras palabras, es que si un hermano te ofendió, o un hermano ofendió a otros hermanos, solo con ir a hablar con él y hay un arrepentimiento, ya eso es todo. Ahí se acaba todo. Hay un perdón y termina el problema que hay o el pecado que hay. Pero si este hermano, dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora tú llevas a 2 testigos nuevamente donde este hermano, para que se termine o para que tú le digas en el pecado que él está. Pero dice que si no te oyeres, vamos al 17 ahora, y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Ahora hay que ir ante la iglesia, ante la junta disciplinaria. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, si no oye a la iglesia, si no oye primero a esa persona, si no oye después a los testigos, y al final no oye a la iglesia, entonces es un pecador. Entonces esta persona que se llama cristiano no es salvo. Él no conoce al Señor. Hay que expulsarlo de la iglesia. Hasta ahí, en ese momento, entonces entra la excomunión de la iglesia. Pero para eso hay un proceso, 3 pasos para poder llegar a este proceso. Así que, nuevamente les digo que la responsabilidad de la iglesia fue dada, de la disciplina fue dada a la iglesia. Sin embargo, y nuevamente se lo digo, hay que estar clarito con Mateo 18, que enumera estos 3 pasos. Antes de la excomunión. La disciplina en la iglesia local, bíblicamente nos autoriza por 2 razones principales. La primera razón de la disciplina en una iglesia es la preocupación por el alma del pecador. Esa es la primera. Y la segunda es la preocupación por el bienestar de la iglesia. Hoy día a los creyentes nos ha ocurrido algo, a nosotros nos ha ocurrido algo, hermano. Hemos permitido que la cultura donde vivimos nos penetre o nos afecte. Estamos tan acostumbrados a ciertos aspectos de nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta que tales aspectos son contrarios al evangelio que nosotros profesamos creer. Podemos decir palabras ofensivas, hermano, o inclusive hacer cosas que ofenden a Dios y no nos damos cuenta, porque son parte de la cultura. No sé a cuántos le ha pasado que siendo hijo de Dios dicen palabras que no son obscenas, pero sí ofensivas. A veces vemos nuestro comportamiento como buen panameño que nos llamamos, malos, y en el sentido de nuestra cultura es algo normal. Y un ejemplo podemos verlo en los llamados tranques. La calle tiene 2 carriles y nosotros hacemos un tercero. Nos vamos por el tercer carril. Y si hay 3, hacemos un 4º carril. Y inclusive en las filas que hay ahora tanto por esta pandemia en los supermercados, muchos se cuelan. Y le llamamos el juega vivo. Siempre hay un juega vivo. Esta es la cultura del panameño. Ahora,
la pregunta, amados hermanos: ¿cómo se supone que un creyente debe comportarse en este tipo de cosas? ¿Como un panameño o como un cristiano? Queridos hermanos, antes de ser panameños, nosotros somos cristianos. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos. Y vamos a ver Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Así que por lo tanto nosotros debemos comportarnos conforme a la realidad como ciudadanos del cielo, mientras vivamos en este mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. No debemos de conformarnos al sistema corrupto de este siglo. No debemos de tomar la forma o molde de este mundo. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En palabras más sencillas, debemos estar siempre alertas, hermano. Siempre alertas. Para no dejarnos arrastrar por los valores o por el estilo de vida que este mundo promueve. Y esto no solamente con respecto a las palabras que uno usa al hablar, o el orden de una fila en las autopistas. Esto también entra, hermano, en la forma de puntualidad. El panameño llega tarde casi a todos lados. Ahora, ¿qué está sucediendo en las iglesias? En las iglesias los hermanos llegan media hora, una hora, a veces hasta hora y media tarde a los cultos. Tranquilo, no tienen vergüenza, no le da pena. Hermano, esto debería darnos pena a nosotros. Dios ha hecho algo importante y grande con la iglesia. Dios ha permitido que nosotros pongamos la hora de inicio del culto. Y quiero decir una cosa: cuando tú llegas tarde, cuando tú llegas media hora tarde, tú has hecho esperar a Dios media hora. ¿Estás entendiendo? No podemos, hermano, hacer esperar a Dios, a menos que sea algo grande que te ha sucedido, que te ha impedido llegar a esa hora. Sabemos que hay problemas a último minuto que surgen, pero los hijos de Dios debemos de tratar de llegar temprano a los cultos. Yo siempre le digo a los hermanos: ¿cómo a tu trabajo tú llegas temprano? Miren esto, aquí en Panamá, del área oeste hacia la ciudad, hay un tranque muy grande, un tranque fuertísimo. Y las personas para ir a los trabajos entran a las 8 de la mañana, pero ellos se levantan a las 4 de la mañana para estar temprano antes de las 8 en el trabajo. Así que se comienzan a alistar desde las 4 de la mañana, 5, 6, 7, 4 horas antes, para llegar puntuales a su trabajo a las 8 de la mañana. Pero ¿qué sucede en la iglesia? En la iglesia entramos a las 9 de la mañana y los hermanos llegan a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Están amando más al dinero. Y eso es lo que está sucediendo. Nosotros, hermanos, somos panameños, sí, pero más que panameños, somos cristianos. Y la hora de entrada al culto en el Maná de la Esperanza es a las 9 en punto de la mañana. Y tenemos que estar a esa hora, hermano. ¿Qué pasa? Y así, esto abarca cualquier otro aspecto de nuestra cultura que no encaja en nuestra fe cristiana. Dice Juan, vamos a buscar Juan 17, 15 al 16.
Juan 17, 15 al 16. Dice la palabra del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice la Biblia, y el Señor Jesús lo está diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermano, encima de todo, nosotros somos cristianos. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. El problema es que muchas veces los cristianos no parecen comprender las implicaciones de su teología. En otras palabras, hay muchos cristianos que no saben unir los puntos entre la doctrina que creen y la forma como viven. Y consecuentemente, muchas veces se comportan como si no fueran cristianos. Esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, a la que Pablo envió la carta que hemos comenzado a estudiar hace unas semanas atrás ya. Estos creyentes estaban siendo influenciados fuertemente por rasgos más predominantes de su cultura. Y esto estaba produciendo muchos problemas dentro de la iglesia. No solamente estaban divididos, hermanos, como hemos visto ya en estudios o predicaciones anteriores. Uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Otros decían: yo soy de Cristo. No nada más estaban divididos, sino que también estaban tolerando pecados groseros dentro de la membresía. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en Primera de Corintios 5. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo, hermanos. Yo espero que todos tengan su Biblia ahí donde están. Primera de Corintios 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Aquí estamos viendo, esta es la porción. Este pasaje es un poco incómodo, hermano. Y quizás a muchos no les va a gustar que se predique de él. Pero cuando se predica expositivamente un libro, es decir, ir a través del libro, versículo por versículo, esto nos obliga, hermano, a predicar de estos pasajes que nos resultan un poco incómodos. El caso que el apóstol Pablo está tratando en el versículo 1 es el de un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas
con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y Pablo dice que este es un pecado tan grosero que hasta el mundo impío lo condena. Miren, los leo nuevamente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Que dice que hasta los impíos condenan este pecado. Y noten, hermano, que la forma que está hablando Pablo, él no se refiere a un individuo que había caído en pecado y que se había arrepentido de ese pecado. No. Esta persona estaba todavía viviendo este patrón de vida dentro de la iglesia. Pablo dice aquí al final, tanto que alguno tiene todavía la mujer de su padre. Él no se había arrepentido, esa persona no se había arrepentido. Quiero recordarles algo, hermano. Cuando esta carta fue escrita, era en el primer siglo, en el tiempo del mundo greco-romano. En ese tiempo, hermanos, no existía el internet como hoy en día. Hoy en día tú mandas un correo electrónico y llega inmediatamente. Pero no, hermano. Alguien le escribe a Pablo el problema que hay dentro de la iglesia. Y esta carta demora meses en llegar a donde está Pablo, hermano. Y mientras Pablo escribe la respuesta a la carta, nuevamente demora meses en llegar a la iglesia. Así que desde el momento que le escribieron a Pablo la carta de lo que estaba sucediendo en la iglesia, hasta que regresó la respuesta, ya habían pasado muchos meses. Y esta persona, hermano, estaba tranquilo en la iglesia. No, estaba como que no había pasado nada. Todo era normal. Dice que para colmo de males, los hermanos de Corinto no le habían tomado ninguna acción disciplinaria contra esta persona. Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Ahí, envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Yo he predicado en muchas iglesias. He ido a muchas iglesias. Conozco a muchos hermanos. Y he visto cómo muchas iglesias conocen la vida de muchos que están dentro de la iglesia, que su vida viven en pecado, practican el pecado y no hacen absolutamente nada. Hacen como que no existen. Nosotros no sabemos con exactitud, hermano, cuál era el argumento de la iglesia en Corinto para permanecer indiferente al pecado de este hombre. Algunos comentaristas comienzan a tratar de imaginar que podía haber estado pensando, ¿qué estaría pensando la iglesia? Y sobre todo líderes de Corinto en esta situación, ¿qué estarían pensando? ¿Qué pasaría por su mente al tolerar este pecado tan grosero en medio de ellos? Y algunos de los comentaristas dicen que puede ser que algunos de ellos hayan llevado hasta el extremo la doctrina de la gracia. Hoy día, hermano, muchas iglesias viven esto. Llevan a un extremo la doctrina de la salvación por gracia. Ellos dicen, somos salvos por gracia, no somos salvos por obra. Así que no importa cómo vivamos, no vamos a perder la salvación. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vamos a pecar para que la gracia abunde. Y Pablo le dice, no, de ninguna manera, eso no puede ser. Ahora, ¿cuál era la razón real? Porque los hermanos no tomaban ninguna acción disciplinaria contra este hombre inmoral. Y le voy a decir cuál era. Era la jactancia. Ellos se habían jactado. Dice la palabra del Señor que pasaba. Así que vamos a ver, ¿qué pasaba en la iglesia? Creo que lo mismo de lo que pasa hoy en día en muchas iglesias.
que no creen en la disciplina, no usan la disciplina. Muchas iglesias hoy en día, de diferentes denominaciones, no creen en la disciplina. Para ellos no existe la disciplina. Y ellos permiten toda clase de pecado dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias locales permiten toda clase de pecado. Siempre están diciendo esto. Es que esta persona necesita más que nunca reafirmarnos en el amor. No sería una falta de misericordia tratar el asunto delante de toda la iglesia. Eso comienzan a decir la gente. Comienzan a decir pastores. Ay no, que si lo llamamos frente a la iglesia lo vamos a avergonzar. Por otra parte, no estaríamos actuando con arrogancia, como si nosotros fuéramos superiores a él. Y comienzan a decir cosas para no usar la disciplina. Otros dicen, a la verdad, esto suena lógico, pero más que lógico, esto parece estar más acorde con el amor. Debemos de amar al pecador y vamos a ayudarlo aquí en la iglesia y usamos la humildad. Y esto no es lo que la Biblia dice. No es así, hermano. El único problema, y le voy a decir, el único problema que hay respecto a lo que nosotros pensamos, que debemos de amarlo, dejarlo quietecito en una banca, que siga pecando, todo lo que quiera. El único problema, hermano, es que ya Dios habló claramente en su palabra lo que se debía de hacer con una persona así. Y eso lo vemos en muchas partes de la Biblia. Dios autoriza a la iglesia local a la disciplina. Hay otras razones, hermanos, muy tristes. ¿Por qué muchas iglesias no disciplinan hoy? Número uno, y yo creo que son una de las razones más fuertes por qué no disciplinan hoy. Una es por miedo a que la membresía de la iglesia baje. Si el rebelde, si el pecador se va, se van a ir otros con él, porque siempre hay otros que apoyan el pecado. Entonces, si se va este pecador, se van otros. Y la otra razón es por temor a perder los diezmos y la ofrenda del pecador. Si este pecador se va, este está diezmando bastante, está ofrendando bastante y se va a perder esa plata. Así que nos callamos en la boca para que no se vaya y siga ofrendando y diezmando. No, hermano. Que se vaya. Que se lleve sus diezmos y sus ofrendas. Porque legalmente ante Dios no sirve. Una persona que vive en pecado y está en la iglesia y nosotros se lo permitimos, nosotros somos peores que esa persona. Nosotros los pastores, los líderes, somos peores que esa persona. Hay otras causas, hay otras causas por qué hoy día los pastores no quieren disciplinar a las personas. Y permiten que las iglesias estén llenas de impíos y de lobos rapaces. Como leímos en Mateo 18, del 15 al 17, en adelante, el Señor Jesucristo dice la forma cómo se debe llegar a la disciplina hasta la expulsión de la iglesia. Si la persona es impenitente y no se arrepiente de sus pecados. Amados hermanos, cuando una iglesia decide echar a un lado la disciplina eclesiástica, no estamos siendo más humildes ni más misericordiosos. Estamos siendo más arrogantes. Estamos diciendo sin palabras que nosotros somos más sabios y más misericordiosos que Dios. Dios dice, hagan así, pero nosotros decimos, yo mejor tengo una mejor idea. Yo tengo una mejor idea. Además, definitivamente, Señor, creo que tú, a ti te falta misericordia. Déjame ayudarte. Qué triste cuando nosotros queremos ser más buenos que Dios.
Hermanos, nosotros no podemos ser más buenos que Dios. No podemos. Dios ya estipuló en su palabra todo lo necesario para la disciplina en la iglesia. ¿Qué está pasando en los hogares hoy? Hoy también en los hogares no hay disciplina. Hoy los padres permiten que los hijos hagan de todo, lo que quieran. Y no los disciplinan. Pobrecito. Pero entonces cuando el hijo sobrepasa todo, llega un momento, como decimos, que la gota que derramó el vaso. Entonces nosotros queremos, los padres, agarrar a los hijos y darle rejo sin misericordia. Queremos hasta patadas, puñetes, garnatadas, los jalamos por el pelo, lo empujamos al pobre niño porque no aguantamos ya. Pero la culpa es de nosotros. El Señor Jesús, en su palabra, y vamos a buscarlo, Proverbios 22:15. Vamos a verlo rapidito. Proverbios 22:15. Dice la palabra del Señor: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La vara de la corrección, no la vara de la ira, sino de la corrección. Tac, tac. Un correazo, 2 correazos. Corregir al niño, no maltratarlo. Vamos a ver 23:13 de Proverbios. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Ya? Por supuesto, esto no significa descargar nuestra ira sobre el muchacho y pegarle sin compasión. Vamos a ver Proverbios 19:18. Dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí estamos viendo claro, hermano. Cuando un padre le pega con ira al hijo, ese padre está peor que el hijo. Y tienes que arrepentirte, padre, si tú lo has hecho o lo estás haciendo. Educa al niño como la Biblia manda. Esto es un ejemplo que traigo porque así está pasando en la iglesia. Está pasando en la iglesia, hermano. Ahora, esta realidad no elimina la enseñanza de estos textos. Hoy día hay padres que prefieren hacerle más caso a la psicología moderna que a Dios. ¿Cómo están actuando? Y están actuando con arrogancia. Cuando un niño se porta mal, ¿qué hacen los padres? Lo llevan a un psicólogo. Y el psicólogo comienza a decir cosas que la Biblia no ordena. Te voy a decir una cosa. Yo personalmente no creo en ni un psicólogo. Ni llevo a ni un hijo mío a ni un psicólogo. Porque los psicólogos, hermanos, ellos sí necesitan el psicólogo. Los psicólogos necesitan el psicólogo. Pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos esta palabra. La poderosa palabra de Dios. Esta palabra sí va a ayudar a una persona. Los psicólogos te van a hablar en contra de la Biblia. En contra de la Biblia. Y dice Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice Pablo, y es lo que yo creo, lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene la razón siempre, hermano. ¿Qué tenía que hacer la iglesia de Corinto con este hombre impenitente? Es decir, esta persona que se rehusaba a arrepentirse. Esto es lo que continúa Pablo en los versículos siguientes. Versículo 3 y versículo 4 de Corintios 5. Dice así: ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal cosa que ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, desde nuestro Señor Jesucristo. Es indudable que este pasaje tiene algunas dificultades en lo que no pretendo entrar en muchas cosas hoy, en muchos temas hoy. Pero hay algo claro aquí, como el sol
que está al mediodía, ese sol fuerte que está al mediodía, así está de claro algo en esta porción. La iglesia de Corinto debía sacar a esta persona de su membresía. Y al hacerlo estaba actuando con el poder y la autoridad de Cristo que había conferido a la iglesia. Muchas personas y muchos hermanos se enojan con los pastores y con los líderes cuando sucede esto. Pero nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Esto que quede claro. El versículo 13 dice, quitad. Versículo 13, la parte última, dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Yo creo que el día de hoy hay muchos cristianos que no saben qué es ser cristiano verdadero, hijo de Dios, comprometidos. Muchos creen que la iglesia es un lugar donde se va a escuchar sermones y ya. Y por lo tanto pueden asistir cuando ellos quieren y no tener ninguna responsabilidad. ¿Qué ha pasado en este tiempo de la pandemia? Ustedes pueden ver, iglesias de 200 personas, hemos tenido que predicar vía Facebook, vía Zoom, vía WhatsApp, y ustedes ven que la iglesia, antes de la pandemia, tenía 100 personas, o 100 hermanos, pero en este año de pandemia, cuando usted ve en el celular, cuando está predicando, usted ve que nada más se conectan 20, 30 personas. ¿Y dónde están los demás? ¿A dónde están los 70 que hacen falta? ¿Por qué? Porque quizás esos 70 que no se conectaron no son hijos de Dios. Yo puedo creer, hermano, que una persona haya tenido un problema un domingo y no pudo escuchar la predicación. Estoy de acuerdo con eso. Pero todo el año que no se conectó, no le importó. Yo le digo a todos esos que no se conectaron en todo el año de pandemia, que por favor no regresen al templo. Porque no son hijos de Dios. Esos no son hijos de Dios. Entonces que no regresen, porque hacen más daño regresando al templo. Pero ahora que termina la pandemia, en el nombre de Jesús, que termine pronto, entonces tú lo ves allá, metido en la iglesia, como siendo parte de la iglesia. Pero no lo son. Porque nunca les importó, nunca tuvieron un compromiso con el Señor. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, dice la Biblia que el Señor hace... vamos a buscar primera de Corintios 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, miren esto, cuando nosotros estamos, así como ahora que cada quien está en su casa, somos parte de la iglesia. Pero cuando vamos al culto un domingo, un miércoles, un jueves, cuando vamos a la iglesia, entonces somos la iglesia. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Entonces, siempre somos la iglesia, pero cuando estamos reunidos pasa algo importante. Dios hace algo importante en medio de esa reunión de la congregación. La iglesia, hermano, la iglesia reunida posee una autoridad que los miembros individuales no tienen. Les repito nuevamente, la iglesia reunida posee una autoridad que los miembros individuales no tienen. Por eso la iglesia reunida tiene la autoridad de la disciplina. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Hace un rato se los mencioné, pero nuevamente se los menciono. Número 1 es beneficiar a la persona disciplinada. Versículos 4 y 5 de 1 Corintios 5. 4 y 5 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Tremendo. Ahora, ustedes pueden preguntarme, ¿y qué es ser entregado a Satanás? Le voy a dar una respuesta que quizás no le va a gustar. Yo no lo sé. Pero en la Biblia 2 veces se menciona, Pablo menciona 2 veces esto mismo. En esta porción y también en Primera de Timoteo 1:20. Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo 1:20. Dice la palabra del Señor. Aquí estaba hablando de 2 personajes. De 2 personajes que se habían apartado. Estaban enseñando falsas doctrinas. Y dice el versículo 20, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Hay 2 cosas que podemos sacar de este texto, ¿ok? Vamos a sacar 2 cosas rápidamente de este texto. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Uno, esto está relacionado con la disciplina eclesiástica. Esto está relacionado con la disciplina eclesiástica. Y 2, que da lugar que la persona que está entregada a Satanás quede expuesta a ser atacada por Satanás de una manera peculiar. Hay 2 ejemplos en la Biblia que podemos poner respecto a esta frase, ser entregado a Satanás. Y uno es Job. Vamos a buscar en Job, capítulo 1, cuando Satanás le pide a Dios tocar a Job, tocar sus bienes, tocar su casa, tocar a todo lo que Job tenía. Claro, hay que entender que aquí no era que Job estaba en pecado, eso no era. Aquí era para ver la fidelidad de Job. El versículo 12 dice, Dios Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está a tu mano, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí estamos viendo que para que Satanás toque a un hijo de Dios, Dios tiene que dar el permiso. ¿Por qué? Miren el versículo 10, ahí está la respuesta, dice, versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y el versículo 10, miren lo que dice el versículo 10, no les ha cercado, hay una cerca alrededor de él, a su casa y todo lo que tiene. Satanás no puede tocar a ni un hijo de él mientras esté bajo la protección de Dios. Y hoy día es la iglesia. Mientras estemos en la protección de la iglesia, Satanás no nos puede tocar, a menos que Dios se lo permite. Creemos, hermanos, que cuando Pablo menciona ser entregado a Satanás, es que esa protección es quitada. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo expulsa a un hermano en penitencia que no se arrepiente de su pecado, o a un falso hermano, esa protección es quitada. Pero esta protección es quitada no para el mal de esta persona, sino para su bien. Miren lo que le pasó a Job en Job 42, versículo 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job vio más claro al Señor. Job conoció al Señor íntimamente después que pasó todo lo que pasó. Ustedes saben lo que le pasó a Job. Y otro ejemplo es Pablo, segunda de Corintios 12:7. Vamos a verlo. Segunda de Corintios 12:7. Dice la Biblia, y ahora, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Aquí Pablo también está haciendo, Dios le permitió a Satanás ponerle un aguijón en su carne. No sabemos cuál era ese aguijón, pero se le permitió para que no se enalteciera. Por eso, tú que me escuchas, si tienes una enfermedad, hay muchos que tenemos enfermedad, yo tengo una en mis piernas,
Pero hay muchos que tienen y se quejan todos los días de la enfermedad. No. Dios ha permitido eso en tu vida para que no te apartes de los caminos del Señor. No te apartes de Él. Dios sabe que si esa enfermedad es quitada de tu vida, tú te vas al mundo. Así que dale gracias a Dios por tu enfermedad. Dale gracias a Dios por tu enfermedad porque es la que nos mantiene en los caminos del Señor. Así que Pablo está diciendo en 1 Corintios 5:5, dice 1 Corintios 5:5, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice, su carne sea destruida, pero que sea salvo su espíritu. Cuando una persona es expulsada de la iglesia, es para que él entienda que está mal y se arrepienta de su pecado y vuelva a la iglesia. Eso es lo que se busca, es lo que se busca en la disciplina, hermano. Al salir de la comunidad de la gracia o de la gracia, el propósito de Dios es que esta misma experiencia lo lleve a este individuo a la fe y al arrepentimiento. Eso sí, cuando él es expulsado de la iglesia, él queda expuesto al ataque de Satanás. Él queda expuesto a ese ataque. Así que la disciplina, hermano, no puede ser llevada a cabo con soberbia, con el espíritu de yo soy el mejor. Yo no entiendo cómo llamándose cristiano ha hecho esto. Muchos disciplinan así, dándose bombo. Yo soy mejor que él. Miren este pecador. Y comienzan a hablar mal del que está en disciplina. La Biblia dice que, hermanos, tenemos que cuidarnos. Porque nosotros también somos carne. Y, hermanos, mientras estemos vivos, todos podemos caer en pecado. Pero tenemos, hermanos, que disciplinar. Vamos a ver Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Está clarito, hermano? Restáuralo con espíritu de mansedumbre, no con arrogancia, no creyéndote más que el pecador. Así que, hermano, la disciplina eclesiástica es con el propósito de cuidar el alma de esa persona. Y número 2, también la disciplina eclesiástica es para preservar la pureza de la iglesia. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, hermanos, lo que estaban tolerando respecto al pecado no es una muestra de amor, no. Cuando nosotros, los pastores y los líderes, permitimos que el pecado, que hermanos o estos falsos hermanos que se llaman estén viviendo pecado en la iglesia, esto no es amor, hermano. Porque esta tolerancia es un tremendo peligro. Un peligro que al final de cuentas va a destruir a la iglesia desde adentro, como actúa la levadura. Versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada en vosotros. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel celebraba cada año la fiesta de la Pascua. Y durante una semana los judíos no podían comer pan con levadura. En esta fiesta de la Pascua ellos estaban recordando la forma milagrosa, la forma como Dios lo había rescatado de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué no debemos comer pan con levadura? La levadura actúa descomponiendo diversos cuerpos orgánicos a través de la fermentación. Y precisamente la levadura se compara en la Biblia con el pecado. No es que está prohibido comer levadura, hermano. Usted puede comer levadura. Esto solamente es una ilustración. Ahora, aquí Pablo se vale de otra ilustración para decir que la iglesia está llamada a hacer una masa de pan sin levadura.
Una masa de pan sin ese fermento del pecado, que al final de cuentas puede destruir la iglesia, hermano. Ese pecado que permitimos dentro de la iglesia, conociendo el pecado, ese es cuando lo conocemos, hermano. Pero casi siempre se conoce. Acuérdense que las iglesias siempre están formadas por familias y personas que viven alrededor del templo. Casi siempre. Así que sí se conocen los pecados. A veces no, muy pocas veces no, pero la mayoría de veces sí. Cuando conocemos el pecado hay que cortarlo de la raíz. Y este pecado, si lo permitimos dentro de la iglesia, va a dañar y va a contaminar a la iglesia. Versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue jugada en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos de la esclavitud del pecado y no solo de la condenación del pecado. Muchos en Corinto malinterpretaron esta enseñanza creyendo que como eran salvos tenían libertad de pecar. Dice, ya somos libres. Pablo dice, de ninguna manera. No podemos pecar, hermano. No podemos pecar deliberadamente haciendo lo que nos da la gana porque decimos, estamos bajo la gracia y podemos hacer porque somos salvos y no perdemos la salvación. Eso es falso, hermano. El Hijo de Dios no peca. El Hijo de Dios no practica el pecado, no se deleita en el pecado. El Hijo de Dios no puede vivir toda su vida en pecado. Vamos a buscar Tito 2, 14. Tito 2, 14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de vuestras obras. Cristo murió por nosotros, hermano, en la cruz del Calvario, para redimirnos y limpiarnos de toda iniquidad, para purificarnos, hermano. Qué hermoso. Ahora, nuevamente les recuerdo, nunca olvidemos el proceso de la disciplina, de Mateo 18, del 15 al 17. Pero no solo debemos tratar responsablemente con el pecado para mantener la pureza de la iglesia, también debemos de celebrar con gozo y adoración el haber sido redimidos. Versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes y levadura de sinceridad y de verdad. Qué bonito cuando celebramos la fiesta, los cultos. Cuando celebramos los cultos sin la vieja levadura. Yo no sé cuánto lo han visto, pero cuando hay una persona que vive en pecado, haciéndole daño a la iglesia, no podemos celebrar bien. Es incómodo. Pero cuando esa persona se va de la iglesia, nos gozamos. Porque esa persona estaba haciéndole daño a la iglesia. Estaba haciéndole daño. Ahora siempre pedimos al Señor que esa persona que se fue se arrepienta. Sí se arrepienta. Para esto es la disciplina. Para que llegue a arrepentirse. Versículo 9 dice, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues tal cosa sería necesario salir del mundo. El versículo 9 al versículo 11 hay un problema. Aquí los cristianos pueden irse al otro extremo. Como la Biblia dice que no nos debemos de juntar con los fornicarios, dice, bueno, no predico más el evangelio. Porque el mundo está perdido, está corrupto. No, hermano, Dios nos mandó a predicar el evangelio. Mateo 28, 19 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos, hermanos, que predicar el evangelio. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? Dice que tenemos que mantener tanto la pureza de la iglesia como nuestro contacto con el mundo. Tenemos que mantenerlo. No puede ser una cosa o la otra. No, tienen que ser las dos cosas y la otra al mismo tiempo. Es pensar de la iglesia como un bote de salvavidas, hermano. El bote va en el río, pero el agua no se mete. Mientras tú estés trepado en el bote, estás salvo. Pero si el agua se mete en el bote, se hunde.
Así es la iglesia. La iglesia tiene que estar en el mundo, pero no tiene que contaminarse con el mundo. Cuando el agua se comienza a meter en el bote, es la contaminación que se comienza a meter en la iglesia. Y hoy día muchas iglesias perecen porque el agua se les metió en el bote. Dejamos meter, hermano, muchas prácticas mundanas dentro de la iglesia. Muchas prácticas. Hoy hay iglesias mundanas, hermano. Yo conozco iglesias que se llaman cristianas, se llaman evangélicas, pero son totalmente mundanas. Se les mete el agua en el bote y los hunde. Así que, hermano, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Mateo 11, 19 dice que Jesús se hizo amigo de los pecadores. Usted puede buscarlo en su casa. Mateo 11, 19. Jesús se hizo amigo de pecadores. Pero Hebreos 7, 26 dice que Jesús se apartaba de los pecadores. No se mezcló con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Eso sí lo voy a buscar. Juan 17, 14. ¿Qué hacía Jesús entonces? Juan 17, 14. Dice la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tu deber es predicar la palabra. Ese es tu deber. Tu deber es orar por los impíos, pedir misericordia por los impíos, hablarle a los impíos, pero no contaminarte con los impíos. ¿Qué sucede hoy en día? Tú ves a algunos hermanos, entre comillas, rodeados de impíos, pero lamentablemente él no le está predicando el evangelio. Ellos le están enseñando pecados a estas personas. Entonces, hermano, nuestro deber es predicar el evangelio, amar a los impíos, predicarle, pero no contaminarnos con el impío. El mundo sigue representando, hermano, un peligro real para los cristianos. Y uno de los peligros consiste en acostumbrarnos de tal manera a la vida pagana de nuestro alrededor, que poco a poco vamos perdiendo el coraje moral. Y sin darnos cuenta, empezamos a coquetear con el estilo de vida del mundo y comenzamos a imitarlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermano? Marcar la diferencia. Versículo 11 dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Siempre debemos demostrarle al mundo que nosotros no aprobamos el pecado dentro de la congregación. Se ve duro, pero es bíblico. Ese llamándose hermano que vive en pecado, hay que quitarlo de la congregación. Si no se arrepiente, hay que quitarlo. Eso es lo que la Biblia ordena. Versículo 12: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Aquí hay una equivocación grandísima. Nosotros no podemos juzgar a los que están fuera porque son impíos, y el impío siempre va a pecar. Tenemos que juzgar a los que están dentro de la iglesia, los que se llaman cristianos. A eso hay que juzgarlos, a los que están dentro viviendo una vida corrompida. Muchos dicen que no debemos juzgar. No, la Biblia nos ordena juzgarlos. Por su fruto los conoceréis. Tenemos que ver los frutos de ellos. Y si andan mal, hablar con ellos y hacer la disciplina como lo dice Mateo 18 del 15 al 17. Y si ellos no escuchan, si ellos no cambian, si ellos no se arrepienten, entonces tenemos que expulsarlos de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Así que dice al final: porque los que están fuera, Dios los juzgará. A los impíos Dios los juzgará. Quitad, dice, nosotros sí tenemos que observar a los que están dentro. Quitad vosotros a los que están dentro. Hermanos, tenemos que quitarlos. Es nuestro deber como pastores y como líderes. Tenemos que quitar la corrupción dentro de la iglesia. Así que la disciplina en la iglesia local es muy, pero muy necesaria. Cuidemos la pureza de la iglesia, pero no dejar en ningún momento de predicarle al inconverso.
pero siempre nos conservemos en pureza. Dios me lo bendiga, hermanos. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la gloria y la honra. Padre Celestial, gracias por tu palabra poderosa. Esta palabra que dice la Biblia que corta al entrar y al salir, que llega hasta lo más profundo de nuestra alma. Padre Celestial, que esta palabra haya sido entendida, recibida por los hermanos y comprendida por aquellos que no te conocen. Padre Celestial, gracias, te alabamos y te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Tomemos muy en serio la disciplina en la iglesia. Bendiciones, hermanos.